Buenas noches. El día de hoy vamos a seguir con el curso de urgencias pediátricas del niño en código rojo. Vamos a hablar acerca del reconocimiento y manejo inicial de otros tipos de shock, como son el shock séptico, neurogénico y cardiogénico. Mi nombre es Rosángela Capadona, yo soy intensivista pediatra y pediatra puericultor. Y vamos a empezar con la sepsis y el shock séptico. ¿Por qué? Porque es el segundo tipo de shock más frecuente en la edad pediátrica. El primero es el shock hipovolémico. Y a partir desde hace varios años, la definición de sepsis ha cambiado de forma importante, haciendo pequeños cambios en esta definición. ¿Para qué? Para que el diagnóstico sea más rápido y más certero. Vamos a definir actualmente sepsis con la última definición del año 2024 como una disfunción orgánica grave causada por una respuesta mal regulada a una infección. Y vamos a definir shock séptico como sepsis, que sería esa disfunción orgánica grave causada por una respuesta mal regulada a una infección, más una disfunción cardiovascular. Muy bien. Vemos que la prevalencia de sepsis es bastante importante. 22 casos por cada 100.000 niños vivos año. Y en el caso de sepsis neonatal es mucho más importante. Vemos que 2.200 casos de sepsis neonatal por cada 100.000 recién nacidos vivos. En total, para los casos de sepsis, 1.2 millones de casos de sepsis al año solo en pacientes pediátricos. Esa representa el 4% de todos los pacientes hospitalizados menores a 18 años y representa el 8% de nuestros ingresos a la unidad de cuidados intensivos, con una mortalidad que es muy variable dependiendo del tipo de patología de base a la cual nos estemos enfrentando, del tipo de infección al cual nos estemos infectando, con una mortalidad que va del 4 al 50%. Muy bien. En cuanto a un estudio que fue publicado ya hace cierto tiempo, sin embargo es el estudio más global que tenemos disponible para hablar de sepsis pediátrica, vemos que la prevalencia de sepsis que ellos encontraron fue el 8.2% con una mortalidad que alcanzaba el 25%. Y cuando vemos la distribución a nivel mundial, vemos que en países en donde los ingresos son bajos, como África, la prevalencia es mayor con un 23.1%. En países como el nuestro, Latinoamérica, la prevalencia es del 16.3%, seguido por los orientales. Ya vemos que situaciones diferentes como Estados Unidos, Canadá, Europa, la prevalencia es un poco más baja. Guías en cuanto a manejo de sepsis, realmente vamos a tener un montón. Surviving Sepsis en cuanto al apartado pediátrico, la última actualización es del año 2020, el apartado general es del año 2021, aparte tenemos el consenso latinoamericano en cuanto al manejo de sepsis y adicionalmente tenemos otros consensos de otras revistas latinoamericanas y el último, la revista JAMA, que es el que nos da la última definición en cuanto a sepsis y shock sepsis. Muy bien. Para hablarles un poquito acerca de la fisiopatología, como dijimos, es una respuesta mal regulada de nuestro organismo a esta infección, y es que cuando el microorganismo entra en contacto con los receptores de reconocimiento de estos patrones de microorganismos, va a ser una respuesta de linfocitos activos y de citoquinas exageradas, que va a provocar una respuesta inflamatoria sistémica que produce ruptura y disfunción endotelial. El endotelio vascular va a estar engrosado y ese edema en su pared va a producir pequeñas rupturas que van a provocar primero vasodilatación que lleva a hipotensión, y aparte ese edema en la pared no nos va a permitir que la difusión de oxígeno se dé de forma normal, y por lo tanto nos va a producir hipoperfusión insular, llevando esto a una disfunción mitocondrial con una mala producción de ATP, en donde producimos metabolitos del metabolismo anaerobio del ATP, que
¿Qué sería el lactato? Este lactato en sangre nos va a llevar a mayor respuesta inflamatoria, mayor acidosis metabólica y por lo tanto un ciclo vicioso en todos estos mecanismos. En cuanto al manejo de sepsis, es muy importante que lo tengamos bien pautado, porque si sabemos lo que tenemos que hacer, no vamos a fallar. Bien, el primer eslabón es el reconocimiento. Tenemos que reconocer la sepsis, reconocer el shock séptico. La primera hora del manejo es súper importante porque ella nos dará las claves para que ese paciente realmente mejore y disminuyamos su morbilidad y mortalidad. Luego la fase de estabilización y luego la fase de control de los procesos. En cuanto a los reconocimientos, pues siempre es bueno volver a lo básico, y lo básico es el triángulo de evaluación pediátrica, y es que cuando tenemos un paciente con dos de las partes del triángulo, y las más importantes en este caso sería la apariencia y circulación, más fiebre, podemos sospechar de que ese paciente pudiese tener sepsis y pudiese tener shock sepsis. Acá les traigo la escala de Phoenix, que fue la que les dije que se actualizó en el año 2024 y es la que nos da la nueva definición de sepsis. Ella reduce el QSOFA a solamente 4 órganos blancos, en donde está el sistema respiratorio, cardiovascular, coagulación y neurológico. En cuanto a la parte respiratoria, lo máximo serían 3 puntos y va a ser catalogada según la PAFI o la SAFI. La parte cardiovascular va a depender del uso o no de fármacos vasoactivos, de un resultado de lactato sérico según su medición y de la presión arterial media que tenga ese paciente según su edad. En cuanto a la coagulación, el máximo puntaje va a ser de 2 puntos y va a depender o del valor de las plaquetas, del INR, del dímero D o del fibrinógeno. Y en cuanto a la escala neurológica, vamos a utilizar la escala de Coma de Glasgow, ya sea la modificada para lactantes o la normal, en donde el máximo va a ser de 2 puntos. Entonces, vamos a hablar de sepsis cuando hay una sospecha de infección o una infección establecida, más un score de Phoenix mayor de 2 puntos. Y vamos a hablar de shock séptico cuando ya tenemos esta definición de sepsis, más un punto en la esfera cardiovascular. Teniendo ya un punto en la esfera cardiovascular, podemos decir que ese paciente está en shock séptico. Muy bien, ahora hablemos de ese paquete de medidas que se debe aplicar en la primera hora del paciente con shock séptico. Importante estos 6 eslabones que les estoy mostrando acá. Obtener una vía ya sea periférica o vía intraósea, que son las más fáciles de obtener. También pudiese ser una vía central, pero es un poco más complicado obtenerla de forma rápida, dependiendo de la capacidad de las personas que estén atendiendo a este paciente. En segundo lugar, la toma de cultivos, bien, ya sea hemocultivos o cultivos de secreciones, dependiendo de dónde esté el foco infeccioso, el inicio de antibióticos de forma empírica, la medición del lactato, no como diagnóstico, sino para factor pronóstico, luego de ir viendo cómo va el manejo del paciente, y los eslabones más importantes, que sería la infusión de líquidos en forma de bolos y el uso de vasoactivos en forma precoz. Muy bien, en cuanto a los fluidos endovenosos, la guía de Surviving Sepsis, en su última actualización, hace mucho énfasis en que si el sitio donde se está atendiendo al paciente pediátrico no cuenta con una unidad de cuidados intensivos, el manejo de los fluidos debe ser un poco más, no debe ser tan permisivo. Bien, ahora bien, si contamos con una unidad de cuidados intensivos, pues la administración de los líquidos se realiza obviamente vigilando la no aparición de signos de sobrecarga. Entonces, ellos nos dicen que en sistemas con UCI pediátrica, los pacientes con shock séptico se pueden administrar bolos desde 30 a 60 ml por kilo durante esa primera hora, en bolos repartidos de 10 a 20 ml por kilo, según la necesidad del paciente. En sistemas en donde no contemos con unidades de cuidados intensivos y el paciente se encuentre en shock séptico, ese límite de 30 a 60 se limita a máximo 40 ml por kilo, administrando bolos de 10 a 20 ml por kilo en esa primera hora. Y en sistemas sin UCI y en pacientes que estén solo en sepsis, no en shock séptico, en ausencia de hipotensión arterial, no vamos a administrar bolos de solución, ya que para el paciente de manera pronóstica es mejor mantener un estado de leve hipovolemia a que lo vayamos a sobrecargar. ¿Okay? Entonces solamente vamos a colocar líquidos endovenosos de mantenimiento. ¿Y esto por qué?
vemos que en un paciente que tenga sepsis, eh, los cambios de presión con respuesta hacia la administración de volumen no va a ser de manera tan efectiva, ¿ok? Esta tabla, este gráfico que vemos acá a mano izquierda, nos habla de la presión media de llenado sistémico. ¿Qué es esta presión media de llenado sistémico? Es la presión que tiene el sistema cardiovascular o el sistema de vasos de nuestro organismo sin el efecto de bomba del corazón. Es decir, es la presión base que da solamente el volumen que hay dentro de esos vasos. ¿Ok? Este, a medida de que aumentamos esa administración de volumen, ¿ok? Como vemos en el eje de las X, se da un aumento de la presión, pero ese aumento de la presión realmente no es significativo en respuesta a esa administración de volumen. Por lo tanto, probablemente en guías sucesivas esa administración de volumen se haga aún más pausada. Es lo que probablemente esperamos. ¿Y eso por qué? En el cuadro que vemos hacia mano derecha, vemos que si nos vamos hacia los dos extremos, ya sea hipovolemia o sobrecarga hídrica, la entrega de oxígeno a los tejidos siempre va a ser deficiente. Si es por hipovolemia, pues el transporte de oxígeno va a estar afectado y por lo tanto vamos a mantener esa hipoperfusión tisular. Y si es por sobrecarga de fluidos, esa membrana basal del endotelio capilar y esa membrana eh, que recubre el alvéolo va a estar engrosada porque va a estar edematizada y por lo tanto la difusión de oxígeno no se va a hacer de forma efectiva. Así que en ambos extremos, tanto hipovolemia como hipervolemia, no vamos a tener una buena administración o buena difusión de oxígeno y por lo tanto el paciente va a persistir en disfunción tisular. ¿Ok? Así que nuestra meta es mantener la euvolemia en ese paciente. ¿Qué vamos a hacer con los fluidos intravenosos? Vamos a administrarlos en bolos, como dijimos, pero siempre reevaluando que no aparezcan signos de sobrecarga hídrica. ¿Qué vamos a vigilar? Que no haya cambios en el patrón ventilatorio de este paciente, que no aparezcan agregados ventilatorios donde no existían, que no haya hepatomegalia, reflujo hepatoyugular, este, y si alguno de ellos sucediera, pues estamos ante sobrecarga hídrica. ¿Cuál es nuestra meta? Llevar con esos fluidos endovenosos a una tensión arterial sistólica por encima del percentil 5 para la edad, con ausencia de otros signos de hipoperfusión. ¿Bien? ¿Qué tipo de solución vamos a utilizar? Durante muchos años utilizamos las soluciones cristaloides, sin embargo, con el pasar del tiempo y la investigación nos dimos cuenta que estas soluciones cristaloides nos traían mayor mortalidad, acidosis hiperclorémica, ya que tiene una alta carga de sodio y de cloro, es mayor estrés respiratorio y los pacientes hacían mayor presión renal aguda y coagulopatías. Así que el uso es para soluciones de expansión. En esta primera hora, la atención del paciente con sepsis van a ser las soluciones balanceadas, como el Ringer lactato, por ejemplo, que nos ofrece otros cationes, es muy similar al plasma, la tonicidad es un poco más baja con respecto a las soluciones cristaloides, y es mucho más aceptado por el paciente. Los coloides definitivamente no los vamos a utilizar en la primera fase, ya que, como dijimos, esa membrana basal del vaso sanguíneo eh, va a tener gran permeabilidad y si administramos coloides, esos coloides van a ser capaces de pasar a través de esa membrana y la extravasación de líquidos va a ser mucho mayor. Así que solo se van a utilizar en fases de recuperación y solamente en caso de ser necesario. Las gelatinas y los alminodes, desde hace muchos años sabemos que no los podemos utilizar, son perjudiciales para nuestros pacientes, así que los tenemos que sacar de nuestra unidad. Cuando el paciente se le son administrados el límite de líquidos que tenemos establecidos y no mejora, o en el paciente que administramos líquidos y de forma rápida aparecen signos de sobrecargas, definitivamente nos tenemos que ir hacia los vasopresores. ¿Cuál es el vasopresor de elección? Tenemos dos grandes opciones, ambas con efectos similares en cuanto a la resistencia vascular periférica. Sin embargo, la norepinefrina no tiene efecto
ni cronotrópico ni inotrópico. ¿Qué nos dicen? Que la elección entre cualquiera de ambos, de los dos, va a ser definida por el médico tratante. ¿Y por qué? Porque lo vamos a hacer dependiendo de la necesidad del paciente. Si el paciente solamente necesita aumentar la resistencia vascular periférica, pues nuestra elección probablemente vaya a ser la norepinefrina, mientras que si el paciente necesita aumentar las resistencias vasculares periféricas y adicionalmente aumentar el inotropismo y el cronotropismo, nuestra elección va a ser la epinefrina. La dopamina siempre va a ser una segunda opción en instancias en donde no contemos ni con norepinefrina ni con epinefrina, ¿ok? Ya que muchos estudios lo muestran y lo avalan, que las dosis, así sean pequeñas, medias o altas, porque su efecto varía según la dosis que se utilice, el efecto contralateral es mucho mayor, ¿bien? Con respecto a los otros vasopresores, así que siempre se va a dejar de segunda opción. Si no hay respuesta, podemos utilizar otro tipo de vasopresores como lo es la vasopresina. Los inodilatadores solamente los vamos a utilizar en aquel paciente en donde ya dimos un vasopresor, ya mejoramos la resistencia vascular periférica, pero queremos ofrecer un efecto inotrópico mayor. Allí utilizaremos el inodilatador. El corticoide lo vamos a utilizar en aquel paciente pediátrico en donde sospechemos que hay déficit de cortisol, y podrá ser beneficioso para él. Siempre es importante tener la premisa de que el inicio precoz de los vasoactivos es importante para la supervivencia del paciente y siempre debemos evitar la sobrecarga. En ese aspecto vamos a hablar de que no se necesita tener una vía central o una vía intraósea para administrar vasopresores, por una vía periférica se puede hacer con seguridad durante las primeras horas de manejo. Este gráfico no se trata de la primera hora, realmente nos habla acerca del volumen de líquidos infundidos de los vasopresores y el uso de diuréticos durante la estancia de ese paciente. Vemos que apenas se reconoce la sepsis y durante el primero y casi el segundo día, pues la resucitación importante se va a hacer con los fluidos de líquidos y los vasopresores o inotrópicos, siempre siendo más importante probablemente los fluidos y luego los vasopresores. Ya luego el segundo día, en donde el paciente logra cierto equilibrio y cierta estabilidad, los vasopresores seguirán siendo la premisa, ya los fluidos no los vamos a pasar en bolos, sino vamos a tener líquidos de mantenimiento y vamos a empezar a hacer un control estricto del balance hídrico de ese paciente para evitar la sobrecarga. Ya luego de más o menos el cuarto o quinto día viene la etapa de escalación en donde puede que el paciente aún necesite los vasopresores, siempre vigilando el balance hídrico y de ser necesario su paciente debe iniciar el uso de diuréticos para depletar el volumen extra que hayamos podido administrar. En cuanto a la medición del lactato que se debe realizar también durante la primera hora, como les dije, no es diagnóstico, pero sí nos sirve para guiar la reanimación del paciente para saber si lo estamos haciendo bien o no. Es un biomarcador de hipoxia tisular y él nos va a hablar de la disfunción orgánica per se que tiene ese paciente. Un valor mayor a 2 milimol por litro nos habla de alto riesgo de disfunción orgánica y un valor mayor a 5 milimol por litro nos habla de un alto riesgo de mortalidad. La toma de cultivos es muy importante realizarla y debemos hacer todos los esfuerzos razonables para que se haga durante esta primera hora de atención del paciente y antes de la administración de los antibióticos. Sin hacer que esto limite el inicio de los antibióticos. Bien, hay otras técnicas biomoleculares de PCR que nos permitirían una detección más rápida de los microorganismos, sin embargo, son pruebas primero bastante costosas y que no están disponibles en todos los hospitales. Así que por ahora la premisa siempre va a ser la toma de los cultivos. La antibiótico-terapia empírica es importante iniciarla durante la primera hora de vida del paciente con shock séptico y durante vida. Mira, durante la primera hora de diagnóstico del shock séptico o durante las primeras 3 horas de diagnóstico de sepsis. Eso nos va a garantizar de que ese paciente probablemente tenga menor mortalidad. La terapia clínica de amplio espectro
con uno o dos antimicrobianos suficientes para cubrir los patógenos probables según el foco infeccioso que sospechemos de ese paciente. La terapia antibiótica dirigida al tener la identificación del patógeno debe ser hacia una reducción del espectro siempre que sea posible. Bien, y si no se identifica patógeno, debemos adecuar el tratamiento según la clínica que tenga el paciente, recomendando siempre de que si es posible reducir el espectro, se haga. La terapia definitiva con uno o varios fármacos no debe ser más amplia de lo necesario para tratar los patógenos específicos después de la identificación microbiológica. Si nos gusta textual como aparece en las guías, ¿por qué? Porque yo sé que eso nos da mucho miedo. Siempre tenemos el paciente que está mal, que tiene sepsis, que tiene shock séptico, iniciamos antibióticos de muy amplio espectro y ya luego cuando mejor y tenemos resultados de cultivos, decimos es la hora de escalar. Y ese de escalar muchas veces nos da miedo. Nos da miedo, ¿por qué? Porque el paciente va bien y no queremos que nada cambie, ¿ok? Sin embargo, es lo que se debe hacer para evitar que nuestras bacterias se hagan cada vez más resistentes. El uso de perfusión extendida de antibióticos se puede hacer con antibióticos que sean concentración dependientes, como todos los beta-lactámicos y la vancomicina, en donde se hace perfusión extendida de 3 a 4 horas, con la vancomicina incluso durante las mismas 24 horas, y tenemos una concentración permanentemente elevada del antibiótico en sangre que hace que la concentración inhibitoria mínima sea mucho mayor. Ya cuando estamos en la fase de estabilización, debemos hacer control de la fuente y eso se refiere a que el paciente, por ejemplo, tiene que hacerse un drenaje de absceso, drenaje de artritis séptica, dependiendo de dónde esté el foco infeccioso, ¿sí? Y eso debiera hacerse en las primeras 6 y 12 horas, luego el diagnóstico de sepsis y que ya se haya estabilizado el paciente. Los fluidos endovenosos pasar a los fluidos endovenosos de mantenimiento y siempre utilizar fluidos isotónicos balanceados, vigilando que no nos vayamos hacia la sobrecarga hídrica. Bien, en cuanto al uso de hemocomponentes, debemos evitar la transfusión de glóbulos rojos en pacientes que tengan shock séptico, pero que ya se hayan estabilizado con una hemoglobina que sea mayor de 7 gramos de decilitro. Si está por debajo de 7 gramos, hay que transfundir. Si está por encima de 7 gramos y el shock ya está estabilizado, y cuando hablo de estabilizado me refiero que el paciente utiliza drogas vasoactivas, pero por las últimas 2 horas no ha requerido el aumento de esas drogas vasoactivas y mantiene una tensión arterial por encima del percentil 5. Pacientes que se encuentren inestables, vamos a utilizar el objetivo de una hemoglobina de 9 gramos de decilitro y si se encuentra por debajo de ella, el paciente requiere ser transfundido. En cuanto al uso de otros hemocomponentes, eso también lo coloqué textual como lo dicen las guías, porque es importante recordar que no tratamos exámenes, tratamos pacientes, así que no se debe utilizar plasma fresco congelado o concentrado plaquetario para corregir anomalías de la coagulación en ausencia de hemorragias o procedimientos invasivos que sean planificados. En cuanto a la transfusión de plaquetas, solo se colocará de forma profiláctica cuando el valor plaquetario sea entre 10.000 o 20.000, en ausencia de hemorragia. Ya situaciones especiales, aquellos pacientes que estén en ECMO o pacientes oncológicos, en donde la indicación de hemocomponentes es un poco más liberal. En cuanto a la ventilación, el paciente en shock refractario a catecolamina sin insuficiencia respiratoria debe ser ventilado. No, es un paciente que con cánulas de alto flujo de oxígeno o ventilación no invasiva se pudiese llevar. Siempre debemos sopesar el uso de dispositivos de alto flujo de oxígeno sobre la ventilación no invasiva y sobre la ventilación invasiva. Y si requerimos la ventilación invasiva, siempre debemos utilizar estrategias que sean de ventilación protectora, garantizando que el paciente tenga una adecuada ventilación y una adecuada oxigenación. En cuanto a ventilación, me refiero a niveles de CO2 que se encuentren por al menos debajo de 60 milímetros de mercurio y una adecuada oxigenación con valores de PO2 que se encuentren al menos por encima de 60 milímetros de mercurio. Bien, en cuanto al control metabólico, es importante que nunca debemos retirar el aporte de glucosa del paciente. Recordemos que el paciente con sepsis
hace resistencia a la insulina, ¿ok? Así que esa glicemia, así esté alta en sangre, no está siendo aprovechada por sus células, ¿bien? Así que Mm, un paciente con hiperglicemia, la solución no es quitar la glucosa, sino más bien colocar insulina para que ese azúcar sea bien utilizada. El rango en cuanto a hiperglicemia lo tenemos en 180 miligramos de cilitro. Por encima de ese valor se debe iniciar infusión de insulina y el límite inferior ven que es un límite no tan bajo o no tan cercano a lo que normalmente utilizamos. ¿Y por qué es? Porque ese paciente tiene alto requerimiento metabólico y si acercamos ese valor inferior a un valor tal vez un poco más normal, tenemos alto riesgo de que el paciente haga hipoglicemia, ¿ok? Entonces, un rango entre 180 y 140 sería lo ideal para estas primeras etapas de shock sepsis. La terapia antipirética permisiva es, pues a ver, en este caso debemos recordar que la fiebre es un mecanismo de defensa que tiene nuestro cuerpo, en donde al aumentar la temperatura corporal, puede producir la eliminación de estos microorganismos que nos están atacando. Bien, sin embargo, la fiebre lleva consigo un aumento metabólico, un aumento de la demanda metabólica, entonces definitivamente el paciente con shock séptico no debemos permitir que esa demanda metabólica aumente por la fiebre. Ya un paciente que está en fase de estabilización, si la fiebre no le produce disconfort, se puede mantener sin un uso agresivo de antipiréticos, ¿ok? La alimentación enteral siempre debe ser lo más temprano posible. Nuestra premisa es que máximo 48 horas el paciente pudiese estar en dieta absoluta mientras se da la estabilización y luego de ese tiempo ya debe iniciar la alimentación. La profilaxis de úlceras por estrés, realmente la mayor profilaxis es el inicio de la alimentación. Sin embargo, pacientes que sean alto riesgo también para trombosis venosa profunda, pacientes que tengan coagulopatías, pacientes que sean oncológicos, pacientes que estén en ECMO, pacientes de ventilación prolongada, se debe utilizar la profilaxis. Hace unos años empezamos a hablar acerca de la resucitación metabólica. Se hicieron muchos estudios hablando del uso de zinc, de la vitamina D, de la vitamina C. Sin embargo, hasta la fecha, ninguno de estos estudios tiene la evidencia suficiente como para incluirlos dentro de una guía de manejo y como recomendación fuerte o garantizada, ¿ok? Así que tienen beneficios teóricos porque en teoría si administramos cualquiera de estos suplementos o de estos microelementos, la mitocondria pudiera funcionar mejor. Bien, sin embargo, no existe evidencia clínica para el día que nos diga que es recomendado. Siempre el control de los procesos, controlando las metas que nos hemos fijado y los objetivos que hemos logrado, para así poder hacer un manejo exhaustivo del paciente con sepsis, recordando que la primera hora es valiosa y que la detección es lo más importante. Muy bien, para que descansemos un poco, tenemos esta vista del Salto del Ángel, ubicado en Venezuela. Si hay personas que no están en Venezuela, en el Parque Nacional Canaima. Es la caída de agua libre más alta del mundo, con 979 metros, si no me equivoco. No he ido, pero tenemos que conocerla. Muy bien, ahora vamos a hablar del shock neurogénico, que forma parte de los shock distributivos, igual que el shock séptico. El shock neurogénico se va a definir como una hipoperfusión tisular, pero que es secundaria a la pérdida del tono simpático vascular debido a una lesión en la médula espinal. Toda lesión en la médula espinal que se encuentre por encima de T6, que es donde se encuentran las terminaciones nerviosas cardíacas, puede producir un shock neurogénico. A veces se tiende a confundir el término de shock neurogénico con el shock espinal, y el shock espinal se refiere a la debilidad o pérdida de fuerza muscular o pérdida de sensibilidad por debajo de la lesión luego de un traumatismo en la médula espinal. ¿Ok? Entonces, el shock neurogénico se habla o describe los cambios hemodinámicos que tiene el paciente, y el shock espinal habla desde los cambios neurológicos que tiene el paciente.
En cuanto a la lesión medular espinal en pediatría, realmente su incidencia es baja, es solamente el 4% de los casos en general. En Estados Unidos la incidencia es de 54 casos por millón, predomina siempre el género masculino y con la edad aumenta la incidencia de forma rápida, haciéndose más frecuentes las etiologías traumáticas. Según la edad, el tipo de la lesión varía. En pacientes más pequeños, siempre la lesión es mucho más alta y a medida que vamos creciendo, la lesión predominantemente es más baja. Y la lesión medular neonatal realmente es muy rara. Sin embargo, hay estudios que han revelado que el 10% de los pacientes con muerte perinatal se encontró como hallazgo post-mortem una lesión espinal. Así que es algo que tenemos que tomar en cuenta. La primera causa es traumática, es importante siempre recordar en nuestra consulta pediátrica, consulta familiar, incluso consulta general, médicos generales, el uso de silla, del car seat, y que siempre esté en contramarcha, le ofrece protección a nuestros niños ante estos eventos, así que la prevención siempre va a ser lo más importante. Tenemos otras causas como lesiones ocupantes de espacio, síndrome de Guillain-Barré, mielitis transversa. Sin embargo, siempre la más frecuente es la traumática. ¿Y qué nos va a afectar aún más? Entre más pequeño sea el paciente, la proporción de la cabeza con respecto a su cuerpo va a ser mayor. Vemos que este paciente al nacimiento, el 25% de su cuerpo está representado solo por la cabeza. A medida que vamos creciendo, esa proporcionalidad cambia, ¿ok? Haciéndose cada vez más pequeña, por así decirlo, la cabeza con respecto al cuerpo, y por eso las lesiones en los niños pequeños son más altas por esa flexión que se hace en el cuello, y aparte su sistema musculoesquelético no es lo suficientemente fuerte para ofrecer protección a esa médula espinal. A medida que vamos creciendo, esos músculos y esos tejidos esqueléticos se hacen más fuertes y ese sitio de flexión se hace un poco más bajo y las lesiones aparecerán un poco más bajas. Vemos entonces que el paciente, luego de tener un traumatismo medular, va a tener los primeros 3 a 4 minutos una secreción o un tono simpático importante, con secreción de catecolaminas que van a hacer que el paciente se ponga ruboroso, con una presión arterial alta, con taquicardia, ¿ok? Y luego de unos minutos, el tono vagal va a predominar, ya no vamos a tener tono simpático, y por lo tanto el paciente va a ir hacia hipotensión arterial, hacia bradicardia y hacia hipotermia. En cuanto al choque medular, serán los síntomas neurológicos de sensibilidad y pérdida motora y abolición de los reflejos que tenga ese paciente. Muy bien, entonces en cuanto a la clínica, tenemos el déficit motor o sensitivo según el nivel de la lesión. El paciente va a tener hipotensión, bradicardia, hipotermia y, como les dije, los primeros minutos luego de la lesión, primero rubicundez y luego sí se va a ir hacia la hipotermia. Siempre si el evento fue traumático, tenemos que pensar en la coexistencia de hipovolemia. Muy bien, tenemos la escala de Asia, que es la que utilizan generalmente nosotros como intensivistas pediatras, los neurocirujanos, para ver según los dermatomas, la medición tanto de sensibilidad con una escala del 0 al 2 y la medición la fuerza motora con una escala del 1 al 5 en cuanto a sensibilidad y motricidad del paciente según los dermatomas para ver dónde se encuentra el sitio de la lesión. Y luego eso lo llevan a la escala ASIA, en donde una escala ASIA A es una lesión completa sin ninguna función motora ni sensorial en los elementos sacros de S4 y S5. Una lesión B incompleta es una función sensorial conservada por debajo del nivel neurológico, pero con una función motora que es ausente, incluidos los segmentos sacros. En el C incompleto está presente la función motora, pero no la sensorial. En el D incompleto, la función motora se conserva, pero el grado en cuanto a fuerza muscular es menor a 3. Y en la escala hacia E, la función motora y sensorial es normal.
En cuanto a los mecanismos o lo que vamos a utilizar para realizar el diagnóstico, casi siempre van a ser pues, diagnósticos por imagen, dependiendo de lo que tengamos a la mano, ya sea rayos X, tomografía o resonancia magnética, y obviamente dependiendo de la estabilidad del paciente y lo que nos permita hacer. Tenemos que tener en cuenta que no todo paciente pues debe ir directo a una sala de tomografía. Debemos recordar que estas radiaciones en pacientes, sobre todo pequeños, eh, pueden causar mucho daño, ¿ok? Así que debemos pensar y siempre sopesar el riesgo-beneficio. Para eso tenemos la escala o los criterios nexos, en donde si el paciente cuenta con alguno de ellos, pues tiene el criterio suficiente para ser llevado a una sala de imagen. Entonces, el paciente puede tener un déficit focal neurológico, puede tener sensibilidad en la línea media espinal, puede tener alteración del nivel de conciencia, puede tener algún estado de intoxicación o si tiene alguna otra lesión grande distractora, ejemplo, una fractura de fémur, es un paciente con alto riesgo de que pudiese tener también una lesión espinal, así que tendría criterios para realizar un estudio de imagen. En cuanto al manejo, pues el ABCDE del Código de Trauma Pediátrico, incluyendo la X al inicio, y esta X significa que lo primero que debemos hacer es resolver aquellas cosas que pudiesen poner en peligro la vida del paciente en forma inmediata, una hemorragia masiva, una motora de atención, un taponamiento cardíaco, detectar estas situaciones y solventarlas de forma inmediata y luego sí continuar con el ABCDE. En cuanto a la, es la vía aérea, ya lo conocemos, es en pacientes lactantes o niños pequeños, debemos colocar la cabeza en posición de olfateo. Niños más grandes podemos hacer la tracción mandibular ubicándonos por la parte posterior del paciente, colocando las manos en el ángulo de la mandíbula y haciendo una pequeña tracción para permitir de que el paciente tenga la vía aérea permeable. Y debemos hacer la inmovilización de la columna cervical de manera inmediata. El médico que esté realizando la tracción mandibular o que esté estabilizando la vía aérea debe mantener esta pequeña tracción mientras se coloca en la parte posterior el inmovilizador y luego se cierra en la parte anterior. En cuanto al aporte de oxígeno, siempre apenas recibimos este paciente debemos hacer ese aporte de oxígeno en alto flujo y van a requerir soporte ventilatorio. Aquellos que tengan una lesión motora completa por encima de S5, ya que van a estar implicados todos los músculos respiratorios y aquellos pacientes que tengan lesiones entre S5 y T6, ya que aquí están implicados los músculos intercostales y abdominales. También aquellos pacientes que sufran un traumatismo o un politraumatismo y tengan parada cardiorrespiratoria, tengan insuficiencia respiratoria, ya sea con hipoventilación o hipoxemia, tengan compromiso de la vía aérea, tengan una escala de coma de Glasgow menor a 8 puntos, un tórax inestable o que tengan shock con inestabilidad hemodinámica. La expansión de fluidos siempre la tenemos que tener en cuenta porque recordemos que dijimos que predominantemente esta lesión medular va a ser un evento traumático, así que probablemente ese paciente junto con el shock neurogénico conlleva un shock hipovolémico, ¿ok? Así que la expansión de fluidos siempre la tenemos que iniciar. Siguiendo las estrategias de un shock hipovolémico, ¿ok? Adicionalmente, si concretamos de que el paciente está en shock neurogénico, debemos iniciar medicamentos que aumenten la resistencia vascular periférica, que no tiene un tono simpático que la mantenga, y esto va a ser a través de epinefrina o norepinefrina. Vamos a utilizar la norepinefrina si el paciente tiene el inotropismo y el cronotropismo conservado. Y vamos a utilizar epinefrina si el paciente adicionalmente tiene una alteración cronotrópica e inotrópica. Otros vasoactivos como la vasopresina se puede utilizar en pacientes que no respondan de manera adecuada a epinefrina o norepinefrina, atropina en pacientes que hagan bradicardia importante y otro tipo de vasopresores se tienen que tener a la mano, como por ejemplo el levosimedan, en caso tal de que no haya una buena respuesta.
El monitoreo continuo, ya sea invasivo o no invasivo del paciente, debe ser estricto. El control de la temperatura debe ser estricto, ya que este paciente se va a mantener en, en hipotermia y la hipotermia lo va a llevar a mayor vasodilatación, ¿ok? Así que debemos mantener la normotermia y el uso de esteroides. A ver, la Escuela de Neurocirujanos tiene el esquema NACIS desde hace muchos años, esquema NACIS 1, 2 y 3. Sin embargo, estudios recientes nos siguen hablando de que este uso de esteroides sigue siendo controvertido y que el resultado junto con el riesgo-beneficio no es tan eficiente. Así que se debe individualizar, son dosis que exageradamente altas. El esquema es de inicio muy temprano, así que se debe individualizar con cada paciente. Y bueno, esta es la playa donde todos quisiéramos estar, pero estamos acá y estamos felices de estar acá. Y ahora vamos a continuar con el shock cardiogénico, que ya no hablaremos de la resistencia vascular periférica afectada, sino el efecto de bomba afectado. Es que el shock cardiogénico es un estado de bajo gasto cardíaco que provoca hipoxia tisular e hipoperfusión, que es potencialmente mortal para los órganos diáneos. Este ocurre en el 2% de los pacientes hospitalizados. La mortalidad va a depender sustancialmente de la etiología, sobre todo cuando se trata de cardiopatías congénitas, dependiendo de la complejidad de esta cardiopatía. Va a representar del 5 al 13% de los casos de shock en centros de emergencia pediátrica y su tasa de mortalidad es bien amplia y es así porque casi siempre se relaciona con cardiopatías congénitas complejas. Dentro de las causas van a ser muy diferentes dependiendo de la edad de los pacientes. En las primeras 24 horas, incluso hasta las 6 semanas y un año, casi siempre la causa inicial es la presencia de una enfermedad cardíaca congénita. Otras causas adicionales, sepsis, asfixia perinatal, presencia de arritmias, errores innatos del metabolismo, insuficiencia adrenal. Y ya luego del año empiezan a aparecer las miocardiopatías, la enfermedad de Kawasaki, arritmias, seguimos con la sepsis, enfermedad reumática y tenemos las intoxicaciones como ingesta de algunos medicamentos, ya sea beta bloqueantes, antagonistas de canales de calcio, entre otros. La emergencia hipertensiva realmente es poco frecuente en nuestros pacientes. Tenemos entonces que el shock cardiogénico, ¿de qué se trata? De la disminución del débito cardíaco, ¿ok? Esto va a llevar a una hipoperfusión o mala perfusión de los tejidos. Estos tejidos van a tener hipoxia tisular, van a crear acidosis metabólica que va a aumentar aún más esa disfunción miocárdica, ¿ok? Y nos van a llevar a vasoconstricción arterial, que de igual manera va a empeorar la hipoperfusión. Acá pues para hacerlo de un poco más amplio, tenemos que la disfunción miocárdica puede ser sistólica o diastólica. Eh, bueno, partimos de la disfunción sistólica, ¿ok? En donde tenemos un gasto ventricular bajo. Esto nos va a llevar a hipotensión, la hipotensión nos va a llevar a una perfusión coronaria que es pobre y esto nos va a llevar a isquemia y perpetuación de ese daño miocárdico o disfunción miocárdica, ¿ok? Adicionalmente a esto, ese daño miocárdico nos va a llevar a una respuesta inflamatoria sistémica que nos produce vasodilatación y esa vasodilatación, por lo tanto, nos mantiene la hipotensión, nos mantiene la hipoperfusión coronaria y nos lleva a más isquemia. ¿Bien? ¿Cuáles son los signos y síntomas que vamos a ver en el paciente que tiene shock cardiogénico? El paciente va a estar pálido, va a estar sudoroso, va a tener taquipnea, hepatomegalia, reflujo hepatoyugular y generalmente se encuentra taquicardia. Esta es una escala, ¿ok? Que fue recientemente publicada, aún no está 100% validada, fue publicada en Circulation en el año 2024 y esta une la escala de Ross, la escala de NIJA con ciertos criterios eh, de
de existencia crónica de cardiopatías congénitas en el paciente, en donde ciertas cosas pueden estar afectadas, como el crecimiento, el aumento del PTO natriurético arterial, y toma todas esas medidas para definir el riesgo de severidad de ese paciente. Entonces, tenemos que tomar en cuenta la escala que tenga según NIHA o ROS, según la edad del paciente, si es mayor de 5 años o menor de 5 años, el score que tenga de percentil, ¿ok? El valor de péptido natriurético arterial, el consumo miocárdico de oxígeno en una prueba de estrés, si es mayor del 75% o si va disminuyendo hasta menos del 25%, medidas invasivas como el índice cardíaco y la presión sistólica pulmonar, que nos va a hablar de la presión de bomba ventricular, y si ha estado hospitalizado anteriormente por alguna falla miocárdica. Dependiendo de esta escala, pues podemos hacer un estadio pronóstico del paciente que nos va a ayudar en el manejo crónico de ese paciente. Realmente estas se las dejo a manera de información porque es para el manejo crónico. Bien, ¿qué estudios vamos a pedir en el paciente con un shock cardiogénico? La rayos X la podemos realizar para ver si hay hiperflujo pulmonar y para ver si hay cardiomegalia. Vamos a realizar un electrocardiograma para verificar la presencia de disarritmias, bradicardia, bloqueos. El hecho de contar con una ecografía a pie de cama, ya sea realizada por el médico intensivista, por el urgenciólogo, o sería maravilloso que fuese realizada por el cardiólogo pediatra para realizar mediciones dinámicas, como la fracción de acortamiento, verificar la presencia de normalidades congénicas, medición de fracción de eyección y medición de índice cardíaco de ese paciente para realmente poder estadificarlo, sería lo ideal. Y estudios complementarios como un hemograma para saber valor de hemoglobina y poder saber la necesidad de transfusión, verificar función renal y función hepática, que son las más afectadas luego de un shock cardiogénico, gases arteriales y lactato, para ver cómo en qué estado estamos en cuanto a acidosis metabólica y creación de lactato por mecanismos anaerobios, y los biomarcadores como las troponinas los vamos a utilizar solamente en el paciente que sospechemos miocardiopatías. Las medidas generales, la monitorización tiene que ser continua de forma invasiva o no invasiva. La posición semisentada de ese paciente va a permitir inicialmente una mejor ventilación y adicionalmente una disminución en el retorno venoso que va a ser beneficioso para el paciente. Las medidas de reducción de ansiedad como manejo del dolor, e incluso el uso de sedantes que tengan poco efecto cardiovascular, y la inclusión de la familia en el ámbito de la unidad de cuidados intensivos para que den tranquilidad al paciente es una medida general importante. El paciente tiene que estar en completo confort y debe estar en normotermia. Debemos optimizar la demanda y el suministro de oxígeno. La demanda la optimizamos manejando todas las variables que puedes utilizar, tener el paciente aumento de la demanda de oxígeno, como estrés, fiebre, taquipnea, y aumentamos el suministro de oxígeno, ya sea por cánulas de alto flujo de oxígeno o por ventilación mecánica no invasiva, en donde vamos a disminuir el trabajo respiratorio, disminuimos la poscarga del ventrículo izquierdo y mejoramos el retorno venoso de ese paciente. Siempre teniendo en cuenta que no debemos retrasar la ventilación mecánica invasiva si el paciente lo amerita. Recordemos que el paciente inicialmente va a empezar con taquipnea y probablemente una alcalosis respiratoria, tratando de hacer taquipnea para mejorar la hipoxemia. Ya luego, por fatiga, esa taquipnea va a ir probablemente a taquipnea con concentraciones de CO2 elevadas, y ya en ese momento la ventilación no invasiva no nos va a ayudar. Tenemos que ir directamente a la ventilación invasiva. En cuanto al manejo de la precarga, es importante, aquí tenemos una raya central muy estricta que va desde la hipovolemia hacia la hipervolemia. Casi siempre el paciente en shock cardiogénico está hipervolémico, pero no siempre es así que debemos tener una determinación exacta de la volemia de ese paciente, porque si él está hipovolémico, pues la hipoperfusión va a ser mayor.
¿ok? Así que si es hipovolémico, eso lo tenemos que corregir con expansión de volúmenes que van a ser pequeñas, con soluciones que sean isotónicas y que sean en cuotas pequeñas de 5 a 10 ml por kilo, con vigilancia muy estrecha de la aparición de signos de sobrecarga. Y si por el contrario nos encontramos en hipervolemia, vamos a utilizar diuréticos de asa, generalmente la furosemida, en dosis que van a ser muy variables porque la respuesta a la furosemida de los pacientes pues es muy intrínseca, ¿sí? Hay pacientes que con dosis muy pequeñas tenemos una respuesta muy exagerada, así que yo siempre prefiero iniciar con dosis pequeñas y ver la respuesta. Ahora sí, el manejo del shock cardiogénico como tal, con los inotrópicos, que nos van a permitir mayor contractilidad. Vamos a tener diferentes tipos de inotrópicos. ¿Ok? Ellos nos van a permitir aumentar gasto cardíaco, aumentar frecuencia cardíaca, pero van a producir una disminución probablemente de resistencias vasculares, tanto sistémicas como pulmonares. Y eso lo tenemos que tener en cuenta porque probablemente requeriremos el uso de inotrópicos y luego el uso de vasopresores. Entonces, la odobutamina es el inotrópico de primera línea, pacientes con shock cardiogénico que tengan una tensión arterial sostenida, es decir, el paciente que no tiene hipotensión aún, podemos utilizar la odobutamina. El mirrinone es una alternativa a la odobutamina, especialmente en pacientes con cirugía o que queramos manejar la hipertensión pulmonar, ya que su efecto es mayor a nivel de disminución de la resistencia pulmonar. Y el levosimendan solamente en pacientes con shock cardiogénico que no responden a los dos anteriores. En cuanto a la necesidad de uso de vasopresores, si ya la resistencia vascular periférica está afectada, principalmente vamos a utilizar la norepinefrina, que tiene solo efectos con la resistencia vascular periférica, de segunda opción la epinefrina, y la vasopresina realmente no es una opción porque su efecto vasoconstrictor viene acompañado de un efecto de disminución de diuresis, así que no es lo ideal. En cuanto a la necesidad de ECMO o asistencia ventricular, ya sea univentricular o biventricular, va a estar indicada en pacientes que tengan un alto requerimiento de inotrópico, que ya tengan daño orgánico o falla multiorgánica, pacientes que tengan arritmias intratables o pacientes que ya hayan caído en reanimación pulmonar, cardiopulmonar, se va a utilizar la ECMO para tratar de hacer recuperación cardíaca y pues luego volver a esa circulación espontánea. El inicio de ECMO en estos pacientes debe ser temprano, ¿ok? Y se debe iniciar mientras el pH sea menor a 7,2 y el lactato sea menor a 9 milimol litros. Si se hace ya luego de esta barrera, el pronóstico del paciente va a ser muy mal. Y bueno, para concluir, realmente es un tema muy amplio, pero quiero que tengan dos premisas importantes. El tiempo de acción es lo más importante, ¿ok? La detección a tiempo y el inicio del tratamiento a tiempo. El sitio donde nos encontremos es importante porque es diferente estar en un área rural en donde no contamos con una unidad de cuidados intensivos a estar en una unidad, en un hospital que tenga unidad de cuidados intensivos en donde trabajamos eh, con menos miedo, por así decirlo, ¿ok? Y pues debemos aplicar siempre nuestros mayores esfuerzos para que ese corazón no deje de latir. Muchas gracias, espero sus comentarios y espero sus preguntas.